¿Qué tal, chicos? Buenas noches. ¿Se me escucha bien o hay alguna interferencia de audio? Sí, se te escucha correctamente, Michelle. Ah, ya, chévere, Sí, 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 entonces. está bien, se escucha bien. ¿Cómo están, chicos? Mucho gusto con cada uno de los que están hoy acá. Eh, Justamente el día de hoy vamos a tener un seminario de un tema que es, la verdad, muy, muy útil, muy bonito, así que den el pretest para ir ya comenzando con este en unos minutos. Ya me ha presentado mi compañero José. Personalmente, pues, me encanta el tema de clínicas, aunque también quirúrgicas, pero quizás ustedes lo van a ir descubriendo, algunos de ustedes ya lo han descubierto, depende del ciclo en el que estén. Uno tiene un propósito, no nace con habilidades o destrezas más para un lado que quizás para otro, ¿no? Yo soy un poco más reflexivo, me gustan más las clínicas en ese caso, ¿no? Pero por supuesto que quirúrgicas también es muy válido, incluso quizás algún momento estemos hablando algún tema de estos, ¿no? Y insuficiencia respiratoria, chicos, es un tema vital para cuando den su examen nacional de medicina, cuando estén en su internado, en sus prácticas. Así que este seminario, aparte de dictarles, vamos a decir, la teoría, quisiera compartirles también los tips para aquellos que van a ir a sus rotaciones, o si estás avanzando y quizás todavía no has comprendido muy bien la neumología, también cómo puedes hacer para mejorar en este campo específico, ¿no? Y por ahí vamos a mezclar datitos, pues, ¿no? Así que avancemos con el test, chicos. Mientras quiero compartir el link también por acá. Ok, chicos, vamos a comenzar, chicos, y brevemente nada más, quizás no me tomará más de 20 segundos. Quisiera, si me lo permiten, ¿no? Orar brevemente para que todo esto pues pueda ser de edificación para nosotros, todo lo que vamos a aprender y podamos compartir. Ustedes pueden dejar cualquier duda por los comentarios, así que es algo rapidísimo y comenzamos. Señor, te doy gracias por esta oportunidad de poder compartir con mis compañeros de la Universidad Señor de Zipán.
estos temas, Señor, de insuficiencia respiratoria. Te pido, Señor, que yo creo que tú eres el que nos da la sabiduría y la inteligencia, que puedas iluminar, Señor, nuestra mente para poder comprender con facilidad este tema y que pues podamos aplicarlo en todos los ámbitos, Señor, ya sea para un examen, para nuestras prácticas, para una rotación, para el futuro, Señor. Queremos compartir esto, quiero exaltar tu deseo y te doy gracias por la oportunidad. E igualmente le pido por cada uno de los participantes comprenderé y podamos ir avanzando en todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Chicos, entonces, gracias por su paciencia. Vamos a comenzar. ¿Sí? Entonces, creo que todos están lanzando corazoncito. Eso quiere decir que ya estamos listos. Excelente, chicos, excelente. Bueno, insuficiencia respiratoria es el seminario que hoy nos convoca. Yo voy a compartir esta clase donde vamos a ver sobre todo a la insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Aunque vamos a ver la clasificación para entenderla mejor, pero el tema central va a ser la clasificación aguda, porque me comentaban que lo crónico lo van a estar viendo posteriormente, ¿sí? ¿Qué contenidos vamos a encontrar en esta presentación, chicos? Definición y clasificación. Nosotros tenemos que partir de ahí, chicos, rentabilizar las cosas, ¿no? Si no entendemos un concepto, no sirve saber la clasificación, no sirve saber el tratamiento, porque no sabes a lo que estás abordando. Y eso nos ayuda a jerarquizar y entender mejor las cosas. En la fisiopatología va a ser necesario que repasemos mecanismos de la hipoxemia, la hipoxia y la hipercapnia. En etiología vamos a ver las causas más frecuentes. Es más, por eso es que hablar de insuficiencia respiratoria es tan amplio, porque en realidad la insuficiencia respiratoria es parte del asma, parte del EPOC, parte de la TBC. Así que al ver esos temas, tú vas a ver insuficiencia respiratoria. Por eso es que sus tratamientos no solo son a veces antibiótico o corticoide o algún medicamento especial, ¿no? Sino también oxigenoterapia y temas como esos. Vamos a ver cómo lo diagnosticamos, tanto por clínica como por paraclínica, y cómo lo manejamos, inclusive tanto prehospitalariamente como el tema de la oxigenoterapia. Y al último, pues, habrán unos añadidos que les recomendaré, artículos que pueden revisar, páginas, temitas que ustedes que deseen preguntar. Para más información, ahí en las diapositivas también tienen mi correo y pueden visitar Critical Medicine y bien, ¿no? Estamos en Instagram, Telegram, Facebook, por todos lados. Entonces, comencemos. Comencemos, chicos, hablando de este tema que es la insuficiencia respiratoria. ¿Cómo la definimos? Miren, ¿cuál es la definición que nos dan todos los libros que nosotros podemos encontrar o todos los artículos o papers? Tiene que ver con una alteración, chicos. ¿Pero de qué proceso? Va a ser una alteración del proceso conocido como la hematosis, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una alteración de la hematosis y esta puede estar relacionada con la disfunción de uno o varios componentes de mi sistema respiratorio, ¿quiénes van a ser sobre todo esos componentes? La membrana del alveolo, la membrana alveolo capilar y la bomba de ventilación. Entonces, cuando yo tengo un problema acá, chicos, es que ahí se desencadena la insuficiencia respiratoria, hematosis. Recuerda que es ese proceso, ¿no? Y acá nosotros tenemos el famoso vaso sanguíneo, ¿no? Acá está llegando tu oxígeno. Recuerda que es ese proceso donde lo que tú vas a hacer es intercambiar gases, hematosis, que es diferente de la hematemesis, que es vómito con sangre, o de la hemóptisis, que es esputo con sangre. La hematosis es un proceso donde tú intercambias oxígeno por CO2. Entonces, cuando este proceso tan sencillo se ve alterado, es que nosotros desarrollamos la insuficiencia respiratoria. Y puede ser por dos causas principales. Uno, que se altere tu membrana alveolo capilar. ¿Cuál es la membrana alveolo capilar? Acá tú tienes al alveolo, ¿no? En el lado izquierdo ese dibujito donde está el oxígeno. Y ahí al lado, pues un vaso sanguíneo, ¿no? Proveniente de la arteria pulmonar. Aquí debería ser azul sobre todo, ¿no? Entonces, esa membrana formada por el epitelio de lo que viene a ser tu alveolo, más formada por tu endotelio, y acá inclusive en medio de esta, tú vas a encontrar algún tejido de tipo conectivo. Todo eso es lo que nosotros conocemos como membrana alveolo capilar. Entonces, cuando yo tengo un problema acá, es que yo desarrollo insuficiencia respiratoria. Puede ser que esa membrana esté engrosada, ¿no? Que es, por ejemplo, una causa común de insuficiencia respiratoria en lo que es neumopatías intersticiales. Como el nombre lo dice, ataca al intersticio. O sea, te va a dañar todo lo que está entre célula y célula, te va a dañar principalmente tejido. Ahora, puedo tener también una lesión del alveolo y eso me va a dañar la membrana alveolo capilar, ¿verdad?
Entonces, esa es una primera causa. La otra causa es cuando falla la bomba de ventilación. ¿Y a qué se refiere con bomba de ventilación? Se refiere a todo lo demás. Recuerda que tú para poder respirar, ¿qué usamos, chicos? Usamos nuestra nariz, usamos nuestra faringe, usamos la laringe, usamos la tráquea, usamos los bronquios, usamos este conjunto de tubos hasta el bronquiolo terminal, que es la porción conductora de nuestro sistema respiratorio, y luego la porción respiratoria. De manera que si nosotros tenemos una falla en esas partes, e inclusive recuerda, nosotros utilizamos músculos intercostales internos para expiración junto con músculos de la pared abdominal. Así que si yo tengo una lesión en esos músculos, voy a tener una dificultad para respirar. Por ejemplo, en el paciente con miastenia grave, si lo vamos a ir viendo, ¿no? Ahí falla mucho la contracción muscular, de manera que estos pacientes, cuando tienen una crisis de agudización de esta enfermedad, sufren una insuficiencia respiratoria. Ahora, puede fallar también tu caja torácica, una deformidad en los huesos que te condicione justamente un mal llenado de aire de los pulmones, o etcétera. Entonces, está involucrado eso, está involucrado el sistema nervioso, ya lo vamos a ir viendo. Así que cuando falla este proceso es que yo hablo de una insuficiencia respiratoria, sobre todo cuando es en horas o días sin mecanismos de compensación de una insuficiencia respiratoria aguda. ¿Sí? Entonces, si lo queremos definir en palabras claves, alteración de la hematosis, más, en este caso, por disfunción, membrana alveolo-capilar o bronco, o en este caso, bomba de ventilación. Ahora, esa es la definición conceptual. Cuando tú vas a tus rotaciones, ¿cómo lo vas a ver? Cuando tú vas a la vida real, ¿cómo lo vas a ver? ¿No? Y ahí vienen dos términos importantes. Uno, lo que va a ser tu AGA, y dos, este famoso instrumento que desde el COVID, pues, pulsioximetría, ¿no? Le hemos empezado a usar. El AGA, recuerda que es este análisis de tus gases arteriales, ¿no? Si estás en un hospital, puedes tener un AGA. Si estás en tu posta, difícilmente. Recuerda que tienes que pinchar una arteria. Principalmente suele pincharse la arteria radial. Entonces, cuando tú pinchas una arteria, recuerda que por la presión la sangre sale como a chorro, con fuerza, mejor dicho, con presión elevada, pues, ¿no? Entonces se requiere tecnicismo para hacer este AGA. Y en este AGA tú tienes distintos valores. Tienes la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de CO2, tienes la PaFiO2, que lo vamos a ver, tienes cómo difunden los gases también, tienes además valores de otros iones, para ver la hiponatremia, la hipernatremia, potasio para la hipercalemia, hipocalemia, calcio. Entonces, bicarbonato, todo esto es importante. ¿Por qué? Porque a veces la insuficiencia respiratoria, como te digo, no solo está vinculada a problemas pulmonares. Recuerda qué paciente, a ver, escríbanme, qué paciente, y te lo voy a escribir como robot, ¿sí? Paciente con aliento cetónico, con cetonas en la orina, tiene una alcalosis metabólica y una glucosa de 400. ¿Qué paciente es y qué complicación está teniendo? A ver si recuerdas. Los leo, a ver si escriben por ahí por el chat. Cetoacidosis diabética, exacto, cetoacidosis diabética. El paciente con cetoacidosis diabética te hace insuficiencia respiratoria, ¿no? Te hace insuficiencia respiratoria porque se condiciona todo su ambiente, en este caso metabólico. Y no solo eso, por eso es que la cetoacidosis diabética no es como que una enfermedad, vamos a decir así, la artritis reumatoide. Tú le das metotrexate más o menos prednisona por 7 días y controlas, y ya está, controlado. Pero la cetoacidosis diabética es algo que manejas el trastorno metabólico, manejas el trastorno respiratorio, manejas el trastorno hidroelectrolítico, porque a veces puede fallar incluso los riñones, ya controlas el bicarbonato, puedes mover el potasio, entonces es un manejo que requiere dominio de fisiopatología y un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, en el AGA nosotros tenemos todos estos datos. ¿Y cómo definimos nosotros a la insuficiencia respiratoria? Pues una presión parcial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, y que te quede bien este dato, ¿sí? Puede estar acompañada o no de una hipercapnia. ¿Qué es la hipercapnia? Presión arterial de CO2 mayor a 45 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, sí o sí hay hipoxemia, pero la hipercapnia es condicional. ¿Sí?
Y eso nos va a definir tipos de insuficiencia respiratoria. Ahora, eso es si tú tienes tu AGA, pero ¿qué vas a hacer si tú estás en tu posta o eres un estudiante de medicina y estás rotando y necesitas definir una insuficiencia respiratoria? Puedes utilizar tu pulsioxímetro. Una saturación de oxígeno menor del 90% se corresponde con una presión parcial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio. Y a este valor que está por debajo de 90 o por debajo de 60 se le conoce como, recuerda bien esto, ¿sí? Porque hay diferencia. Se le conoce como hipoxia, que es muy diferente del trastorno conocido como hipoxemia. ¿Por qué te digo esto? Hipoxemia es que el oxígeno baja en sangre, pero hipoxia es que ya el oxígeno no llega a tus tejidos. Si no hay oxígeno en tejidos, va a haber isquemia, y si hay isquemia, va a haber muerte. Y obviamente eso es más perjudicial. Así que nosotros hablamos de insuficiencia, exacto, nosotros hablamos de insuficiencia respiratoria cuando hablamos de estos términos principalmente. ¿Sí, chicos? Continuemos. Entonces, miren, acá viene la clasificación de la insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria nosotros la podemos clasificar acá, chicos, en base a dos cosas, ¿no? Gasometría arterial o tiempo de instauración. Como les dije, esto es en general. Cuando yo defino una insuficiencia respiratoria hipoxémica parcial tipo 1 o hipercápnica global tipo 2, hipoxémica, como su nombre me dice, en este caso, el gas alterado va a ser el oxígeno, menor de 60 milímetros de mercurio, ¿sí? Pero hipercápnica es cuando yo tengo más de 45 milímetros de mercurio de CO2. ¿Cuándo pasa esto? Sobre todo en pacientes con EPOC, ¿no? El paciente con EPOC recuerda que su patrón es obstructivo, ¿no? Cuando tú valoras la FEP1, ¿no? ¿Qué pasa? Este patrón es menor del 70% y se define como obstructivo. ¿Qué significa obstructivo? O sea, que tus vías aéreas están obstruyendo el camino del oxígeno. ¿Por qué? Porque hay una inflamación crónica, se reduce el espacio, entonces, ¿qué va a pasar? El oxígeno que va a entrar va a ser muy poco. E igualmente el CO2 que necesita salir va a ser muy poco. Pero es más característico entonces que se acumule el CO2 en tus pulmones. ¿Y qué vas a ver en la radiografía de un paciente pocoso? Hiperinsuflación. ¿Y por qué gas? Por el CO2. Entonces, si tiene un montón de CO2, ¿qué va a tener ese paciente? Una insuficiencia hipercápnica o global o tipo 2. Y si tiene CO2 elevado, para compensarlo, ¿qué hará tu cuerpo? Si tienes CO2, o sea, acidosis respiratoria, para compensarlo, ¿quién va a entrar? El bicarbonato, ¿sí o no? Si se eleva el CO2, se eleva el bicarbonato para compensar y compensas el trastorno. Por eso es que el paciente con EPOC se le conoce como un, en este caso, alcalótico metabólico crónico, ¿no? O tiene una compensación crónica de una acidosis respiratoria. Ahora, ¿cuándo definimos insuficiencia respiratoria aguda, crónica o crónica reagudizada? Pues acá está, mira, y esta es la palabra. ¿Cuándo es aguda? Doctor, cuando no tiene mecanismo de compensación. El epocoso tiene mecanismo de compensación, su bicarbonato va a estar alterado, ya vas a sacar su AGA y vas a ver eso. Pero en una insuficiencia respiratoria aguda no vas a ver compensación, vas a ver inversión de valores, van a estar disminuidos justamente en el momento agudo de la crisis. Ahora, ¿cuándo va a ser crónica? Cuando tú tienes mecanismos compensatorios. Recuerda, si la falla es respiratoria, la compensación va a ser renal. Si la falla es renal, la compensación va a ser respiratoria. Si uno aumenta, el otro tiene que aumentar para compensar. Si uno disminuye, el otro igual disminuye para compensar. Entonces, el ejemplo más clásico en insuficiencia respiratoria crónica, tu paciente con EPOC. Ahora, hay crónica reagudizada. Esto se da sobre todo en un paciente con insuficiencia respiratoria crónica que has tenido una infección. Sobre todo es eso. Y acá, por ejemplo, ¿quién resalta otra vez? Es tu paciente epocoso, ¿no? Y vas a recordar esta nemotecnia incluso, ¿no? Seguro ya lo verán en el otro, eh, en este caso, en el otro, en la otra clase, ¿no? Vas a recordar la nemotecnia ese hombre. ¿Para qué? Para recordar los agentes etiológicos más frecuentes de insuficiencia, de reagudización en paciente pocoso. Y esta es pregunta de examen, ¿no? Te ponen toda la clínica de un paciente pocoso y luego te dicen que aparte de eso, ahora está reagudizado, agudizado. Y te dicen, ¿cuál será el agente etiológico más probable? Y así te va a venir en tu examen, ¿no? Entonces, ese hombre por SHM, ¿no? La S de tu estreptococo, la
H de tu Haemophilus influenzae y la M de tu Moraxella catarrhalis, ¿sí? Preguntas de examen clásico en ANG, internado, bueno, el serum ya no viene, ¿no? Pero es pregunta clásica. Entonces, chicos, esa es la introducción, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuáles son la fisiopatología, por qué es que sucede la insuficiencia respiratoria, por qué es que se me baja el oxígeno. Algunos de ustedes han viajado, todos son de Chiclayo y han viajado alguna vez a Cajamarca o a Cusco, a Huancavelica, a Apurímac. ¿Alguno acá con una experiencia de, entre comillas, el famoso soroche? ¿No? Eh, Ustedes saben que el oxígeno que nosotros disponemos depende muchas veces de la presión. Ahí está un hombre presente que ha bajado ahí bien lejos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos subiendo más altura, ¿qué sucede muchas veces, no? Va a disminuir la fracción de oxígeno que yo tenga disponible, justamente ¿para qué? Para yo poder oxigenarme, ¿verdad? Disminuye la FiO2, esa es la fracción inspirada de oxígeno, cuyo valor va a ser 0,21%, bueno, 0,21 o 21%, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a pasar esto? Cuando me voy a la altura. Mira, ahí tienes una imagen del lago Titicaca, ¿no? Casi a 3.000, 4.000 metros de altura. Tú estás acá a 500, o sea, acá dispones de una cantidad de aire, allá dispones de otra, de oxígeno, ¿no? Entonces, ese cambio va a generar en ti mecanismos compensatorios para modificar justamente la falta de oxígeno. Pero en un inicio, ¿qué va a pasar? Te va a faltar el oxígeno, pues no. Entonces vas a estar tratando de respirar con todas tus fuerzas, utilizando tu musculatura accesoria, etc. Ocurre a grandes altitudes, produce hipoxemia por disminución, en este caso, de la presión de oxígeno inspirado y por lo tanto, en este caso, la presión que llegue a mis arterias va a ser menor. Ahora sí, acá recuerda esto, y esto es lo que nos sirve para diferenciar las insuficiencias respiratorias. El proceso fisiológico de la hematosis no está mal, no está mal. O sea, no hay un problema en tus vías respiratorias, no hay un problema en tu membrana alveolo-capilar, no hay un problema en tu capilar. Hay un problema externo, ¿sí? Entonces, si hay un problema externo, ¿cómo lo puedo solucionar? Pues le administro oxígeno al paciente, ¿no? Con a bajo flujo, sin tanto problema. Ahora, otro mecanismo de hipoxemia es la famosa hipoventilación alveolar. Como su nombre lo dice, hipoventilas. En otras palabras, excretas menos CO2, ¿no? Ventilación es el ingreso y salida de aire, y ese volumen equivale a 500 mililitros, acuérdate, volumen minuto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Como yo estoy expulsando muy poco, ¿qué estoy reteniendo? Estoy reteniendo CO2 y a la vez estoy haciendo que ingrese poco oxígeno, ¿sí? ¿Y esto en quiénes sucede? Principalmente, pues, en los pacientes que, por ejemplo, sufren una depresión respiratoria por ingesta, como ves acá, de benzodiazepinas. Un ejemplo, midazolam. Recuerda que deprime las funciones de tu sistema nervioso, sobre todo el ámbito respiratorio. Pero no solo lo vas a tener en esos casos. ¿Cuándo más puedes tener hipoventilación? Cuando tú tienes una falla en tu musculatura. No tienes fuerza para respirar, acumulas CO2 en tu interior. Miastenia graves. Asimismo, en el paciente pocoso, como ya le hemos dicho, retenedor de CO2, ¿sí? ¿Cómo lo corriges? Administrando oxígeno. Ya hablaremos cómo debemos administrarlo para no tener muchos problemas. Como ves acá, patologías neuromusculares, tu miastenia graves, de la pared torácica, todo lo que tenga que ver con deformaciones del tórax, toracentonel, clásico del paciente con EPOC, ¿no? O del sistema nervioso también. Ponte que tienes una lesión vulvar o tienes un fármaco como el midazolam que está actuando en tus receptores del cerebro y están modificando tu respiración. Entonces vas a tener problemas, sobredosis de sedantes y la obstrucción de la vía respiratoria principal. Esto también es importante. Cuando hacemos el ABCD al paciente, tenemos que ver que la vía aérea esté permeable. Si no está permeable, el paciente no va a respirar, ¿no? Entonces, en la B de breathing, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Constatar que no haya ningún objeto obstruyendo la vía. ¿Por qué? Porque puede ser un mecanismo de hipoxemia. Ahora, mira, acá lo había dividido por niveles, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay alteración en el estímulo? Acá hay alteración sobre todo a nivel central. Cuando tú tienes una falla en el complejo pre-Botzinger o tienes una falla en el complejo neumotáxico de tu protuberancia anular por un accidente o alguna enfermedad, tú vas a tener una insuficiencia respiratoria y esta incluso puede ser muy grave. Ahora, ya no está alterado el tema del estímulo, ahora está alterada la conducción nerviosa, o sea, tus vías eferentes, una parálisis de tu nervio frénico que está inervando tu diafragma, o una lesión medular arriba de C3, C5, de donde nace el nervio frénico. Ponte un latigazo cervical
cuando sufres un accidente automovilístico. Ahora, ya no está fallando en este caso la vía de conducción eferente, ahora está fallando tu músculo, este es el que no responde. Recuerda, miastenia gravis es una enfermedad autoinmune, donde se generan anticuerpos contra los receptores de la acetilcolina. ¿Para qué sirve la acetilcolina? Para iniciar la contracción muscular. Si no estás teniendo receptores que se unan a la acetilcolina, ¿qué va a pasar entonces? No vas a tener contracción muscular, no vas a respirar bien. Ahora, no solo pasa en esas enfermedades, también pasa, por ejemplo, en la famosa ELA, ¿no? Había un científico muy renombrado que tenía esta enfermedad, ¿no? El famoso Stephen Hawking. Ahora, puede que el mismo órgano efector también esté lesionado. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando tengas fatiga muscular o, por ejemplo, también otra enfermedad autoinmune, la distrofia muscular de Duchenne. ¿Qué pasa acá? Tienes anticuerpos contra una proteína, creo que es la distrofina, ¿no? Y justamente te causa la distrofia muscular, ¿no? Tienes problemas con tu músculo. Ahora ya no es la placa neuromuscular, es el músculo en sí mismo. Continúa si tienes problemas en tu pared torácica, ¿no? Tienes una cifosis o una joroba exagerada, tienes una hiperlordosis, característico, por ejemplo, del paciente de la embarazada, ¿no? La lordosis. Tienes aparte una escoliosis severa en pacientes adultos mayores o con espondilitis anquilosante, también puede ser, ¿no? Que lo vemos en reumatología. U otras enfermedades que hayan condicionado esto van a alterar la forma de tu tórax. Es que mira, nosotros estamos así, pero imagínate estar doblado acá y luego acá. Tu tórax va a tener una disposición muy dificultosa para que tú puedas respirar bien. Ahora, esa es la resistencia elástica que tiene que ver con el tórax, la capacidad de expandirse. Pero ahora, aquella parte que no tiene que ver con el tórax, pero sí con las vías aéreas, ya sabes, es tu paciente con EPOC. Este es el segundo mecanismo de hipoxemia, hipoventilación alveolar, ¿sí? Y ese es uno de los más preguntados. Ahora pasamos a otro mecanismo, la alteración de la ventilación, perfusión. Mira, ventilación tiene que ver con respiración, ¿sí? Y la Q es de perfusión que tiene que ver con tu circulación. ¿Qué va a pasar acá? Y mira, mira lo que dice acá. Esta es una de las causas más frecuentes de hipoxemia. Eh, es que estas alteraciones se ven justamente en la neumonía, ¿no? Entonces, ¿qué paciente con neumonía no llega con insuficiencia respiratoria? Y ya vamos a ver por qué. Acá hay un tema de una relación, ¿no? Tu B, en este caso, con tu Q, ¿no? Tiene que haber un orden correcto, pues, ¿no? Ni la ventilación tiene que faltar, ni la perfusión tiene que faltar, porque si uno de los dos falta, ya no va a poder ser correcta la relación entre ambos. Entonces, mira, nosotros tenemos dos efectos. Uno tenemos el efecto Shunt y otro es el efecto espacio muerto. Shunt es cortocircuito. ¿Qué quiere decir cortocircuito? Que en este caso tu sangre, que está llegando desoxigenada al pulmón, o sea, que está llegando azulcita, ¿no? Está llegando azul, simplemente llega y pasa, no recibe oxígeno exterior. ¿Por qué? Porque está viendo, como dice en este caso, un cortocircuito, no está llegando a ella, a tu sangre desoxigenada el oxígeno. Entonces, llegó desoxigenada y se va desoxigenada. ¿Y por qué puede pasar eso? Tiene que ver con tu alveolo, pues no, porque no hay problema en el capilar. El capilar es el que transporta la sangre, pero el alveolo no le ha pasado oxígeno. ¿Y cómo puede ser que el alveolo no le pasó oxígeno? Pues la única respuesta es que ese alveolo está obstruido, está ocupado por algo. Puede estar ocupado por pus, puede estar ocupado por moco, puede estar ocupado por sangre, ¿no? Y esto es característico pues en las neumonías, ¿no? Estas van generando por la misma reacción inflamatoria, acumulación de neutrófilos que están ahí luchando con las bacterias y todo un problemón. Se acumula entonces líquido inflamatorio en tus alveolos, ¿no? Y aquí cuando vayas a tu rotación, este es un clásico. Si tú estás en tu rotación de neumología y tu doctor te da un paciente con insuficiencia respiratoria, escúchale bien los pulmones y dile, doctor, mi paciente tiene crépitos. Con eso ya estás, ya con eso lo rompiste. Y el doctor te va a decir, explícame cuál es la fisiopatología de un crépito. Pues ahí está, ¿no? Ahí está tu alveolo y está lleno de secreciones, está lleno de secreciones. ¿Y qué va a pasar? El oxígeno va a llegar, pero el oxígeno es un gas. Entonces se va a chocar con, en este caso, es el líquido que está ahí acumulado. ¿Y qué va a generar? Burbujitas, pues, ¿no? Y genera cuando tú pones el estetoscopio un sonido como
el de las burbujitas con el agua, o había otro nombre que le daban, como si sobraras un tipo de tela que cruje, ¿no? Entonces suena como que, y ese es el famoso crépito. Entonces, eso se puede producir en una neumonía, se puede producir en una neumopatía intersticial, lo puedes encontrar, ahí está, lo puedes encontrar también en lo que viene a ser, se me fue el nombre de esto, en las neumonías aspirativas, ¿no? El típico paciente adulto mayor o aquel que también está con una hematemesis pero abundante. Ponte el paciente cirrótico que tiene varices esofágicas, o sea, sus venas están pero por reventar, nos revientan y empiezan a vomitar. Tanto es el vómito que termina a veces aspirando parte de ese contenido. O igual el paciente adulto mayor que no puede, en este caso, controlar ya con tanta fuerza el reflejo del vómito, ¿qué va a pasar? Va a aspirar ese contenido. Entonces, acá quiero que recuerdes algo, mira, porque mis compañeros de décimo ciclo incluso lo olvidaron, ¿no? Y muchos de ellos recordarán el examen de anestesiología, ¿no? Nuestros bronquios están dispuestos de esta manera, mira, así. Coge tu revólver y voltea tu mano así. Entonces, siempre pon tu mano así hacia tu pecho, ¿sí? ¿Para qué? Para que recuerdes que bronquio principal, ¿qué pasa con ese bronquio? Va a estar, en este caso, vertical, mira, y el otro va a estar horizontal. Entonces, si tú estás aspirándote y va a caer exacto, va a caer por gravedad el contenido, ¿por cuál crees que va a ir? ¿Por el que está horizontal o por el que está vertical? Obviamente por el que está, en este caso, vertical, ¿no? Y entonces se va a acumular el líquido en ese pulmón, se va a acumular toda la aspiración. Y recuerda que en tu tubo digestivo tú tienes pues gran negativos principalmente, ¿no? Anaerobios que están por ahí. Entonces las causas más comunes ahí van a ser pues proteus, ¿no? Que son característicos o las enterobacterias. Correcto. Entonces, mira todo lo que hablamos hablando de shunt, ¿no? Cortocircuito, neumonías aspirativas, tu alveolo está obstruido con algo. Pus, moco, en este caso también puede haber sangre. Esto es raro, pero también se da. Neoplasias, recuerda, característico. O también, por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Donde en su falla más grave te causa la hemorragia alveolar difusa, ¿no? Todos tus alveolos, por temas autoinmunes, inflamatorios, van a empezar a sangrar, se acumula y puedes morir. Es peligrosísimo porque no te va a llegar oxígeno a tus arterias, entonces vas a estar llevando sangre poco oxigenada. Entonces, ¿qué va a pasar? Hipoxemia primero, luego hipoxia y luego vas a morir porque no tienes oxígeno en tus tejidos. ¿Qué pasa en el corazón cuando hay isquemia? Primero sufres, bueno, cuando hay poco flujo sanguíneo, en este caso de oxígeno también llevado al corazón, no sufres de isquemia miocárdica, el infarto agudo de miocardio, tu corazón una vez lesionado ya no se recupera, entonces empieza a desarrollar la insuficiencia cardíaca y depende de la cantidad de lesión que tengas, puedes desarrollar una insuficiencia cardíaca gravísima. Tu pronóstico de vida disminuye o incluso puedes morir de no controlar dicho daño. Ahora, ¿cuál es el espacio muerto? Como su nombre lo dice, está muerto. Y cuando digan muerte o vida, en este caso, en lo que corresponde al cuerpo humano, a la medicina, sobre todo te están hablando de sangre. Acá el alveolo está bien, está llevando toda tu vía respiratoria, está llevando oxígeno sin parar. Pero ¿quién está mal acá? Aquí están mal tus vasos, ¿sí? Ellos no están llevando sangre. Acá está tu vaso arteria, bueno, tu vena pulmonar, tu arteria pulmonar, y está obstruida, ¿no? Acá está obstruida por un tremendo coágulo, o en este caso trombo, la famosa o el famoso tromboembolismo pulmonar. Paciente con antecedente de cáncer de mama o alguna otra neoplasia o reciente cirugía, y en este caso, que desarrolla una insuficiencia respiratoria con un dolor en el pecho que se irradia hacia la espalda y luego le ven sus funciones vitales, ¿no? Su presión arterial, su saturación, todo apunta a una insuficiencia respiratoria. Y ese antecedente es el que te hace pensar en tromboembolismo. ¿Qué hacemos? Anticoagulación. Pero si está tan hipotenso, ¿qué hacemos? Como en el infarto, fibrinólisis, ¿no? Para tumbarse este coágulo y que pues la sangre vuelva nuevamente a fluir. Entonces, estas son las causas más frecuentes de lo que se conoce como insuficiencia respiratoria, pues, ¿no? Acá, bueno, es lo mismo que hemos estado hablando, ¿no? Y acá mira un datito interesante. Este parámetro, ¿no? La diferencia, cuando es A mayúscula, chicos, es alveolo, ¿sí? Y cuando es A minúscula, es arterial. Suponte que el alveolo es 10 y la arteria, en este caso, ¿cuánto podría ser? Vamos a ponerle 10 también, para que sea 10 y es 1, pues, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú tienes problemas, por ejemplo, en tu alveolo, ¿no? Va a pasar que justamente, si hay problemas en tu alveolo,
lo que es la parte alveolar ya no la vas a tener, pues, en este caso, con la misma cantidad de oxígeno, ¿no? Ponte, se va a quedar en 6. Pero ¿qué pasa si hay problemas en tu arteria? Ya no la vas a tener en la misma cantidad, la vas a tener, por ejemplo, ponte, vamos moviéndole un poquito acá para que pueda salir. Ponte que ahora tu arteria también se quede en 6, ¿sí? Si tú te das cuenta, la diferencia alveolo arterial al restarla me va a dar un resultado. Pero ¿qué pasa si acá disminuye y acá se mantiene igual? Esa diferencia alveolo arterial se va a ver alterada. E igual, si acá está normal y acá disminuye, esa diferencia alveolo arterial se va a ver afectada. Así que cuando te digan que la diferencia alveolo arterial se encuentra afectada, ya sea elevada o disminuida, es que hay un problema en el pulmón. Es directamente el pulmón. El alveolo está ocupado con algo, la arteria está ocupada con algo, o incluso entre alveolo y arteria hay una membrana que ha sufrido tanto daño que se ha inflamado, se ha cronificado ese proceso y esa membrana ha sufrido hiperplasia y aumenta su tamaño, característico de las fibrosis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues va a pasar que tú vas a tener una difusión de gases disminuida, ¿no? Modificada en este caso. Entonces, cuando hay modificación en esta diferencia, hay problema en el pulmón. Cuando no hay modificación en esta diferencia es que el problema está fuera. La fracción de inspiración de oxígeno es menor o tengo un problema en este caso del sistema respiratorio o mecanismos hipoventilatorios. Y acá está lo que te decía, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando hay, y este es el último mecanismo de la hipoxemia, cuando hay problemas en la difusión, ¿no? Difusión, recuerda que es el pase sin gasto de energía, pues, ¿no? Es este pase sin gasto de energía, sobre todo de gases, ¿no? ¿Y qué va a pasar si yo tengo, como hemos dicho, ya acá está nuestra membrana de nuestro endotelio y acá está nuestro alveolo, ¿no? ¿Y qué va a pasar si esta parte de acá, que va a formar parte de mi membrana alveolo capilar, aumenta su grosor? Pues yo voy a tener problemas en la difusión. Y esto es característico sobre todo de iras crónicas, ¿no? Acá vas a ver a tu paciente pocoso, a tu paciente con fibrosis pulmonar idiopática, con las famosas neumopatías intersticiales, que hay pues un montón en esas, sarcoidosis, asbestosis, ¿no? Antracosis, todos esos problemas pues tienes ahí incluidos. Entonces, mira, pasando ya a la etiología, como ya le hemos visto, prácticamente en los mecanismos de la insuficiencia los vas a ver acá, ¿no? Mira, son los mismos. Si tienes problemas en el sistema nervioso central, pues cualquier problema que te cause reducción de la conciencia, ¿no? Mira, ahí está, cualquier problema que te cause reducción de la conciencia. Inclusive, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes trastornos hidroelectrolíticos, ya sea hiponatremia, hipernatremia. Recuerda que hay una mnemotecnia, ¿no? Que se le conoce como el famoso eh, sensodio, ¿no? Por decir sensorio y agregan al sodio, ¿no? Todo problema con tu metabolito que se conoce, en este caso tu electrolito, que es el sodio, te va a generar alteraciones del sistema nervioso central. Entonces, eso puede condicionar muchas veces tu forma en la que tú estás respirando, ¿no? Ahora, tienes también las patologías de la pleura y ya lo vamos a ver. Cuando uno también pues tiene acumulación de oxígeno en el espacio pleural que presiona el pulmón, ¿no? Desvía la tráquea, ¿tú crees que vas a poder respirar con tranquilidad? No. Eso es un neumotoras a tensión, que lo ves, por ejemplo, en pacientes politraumatizados, ¿no? Tienes efusiones pleurales. Recuerda a tu paciente con insuficiencia cardíaca. Bueno, recuerda acá a la pericarditis, mejor dicho, ¿no? A la pericarditis, ¿no? Que puede ser por un antecedente de infección, paciente que tiene dificultad respiratoria cuando se agacha, ¿no? Se agacha así y empieza a tener dificultad para respirar. ¿Por qué? Porque en el pericardio, en ese espacio pericárdico se está acumulando líquido que presiona el corazón, que condiciona insuficiencia respiratoria y, bueno, cardíaca primero y luego respiratoria y que pues obviamente te va a dar esta patología. E igualmente, ¿no? También tienes a los edemas agudos de pulmón. Recuerda, el paciente con insuficiencia cardíaca otra vez tiene su ventrículo izquierdo un poco con su fuerza disminuida. Se acumula toda la sangre en la aurícula izquierda, regresa por tus arterias pulmonares y congestiona tu pulmón nuevamente porque tiene que haber equilibrio, ¿no? Entonces tu pulmón va a estar presionado por agua, tú vas a tener dificultad para respirar. También ahí tú ves al hemotórax, ¿no? ¿Qué pasa cuando pues te acuchillan? Obviamente van a generar que todo, en este caso tu sangre, se esté ocupando ahí tu espacio pleural y obviamente va a estar presionando.
Entonces, ¿cómo lo tratamos generalmente esos problemas? Pues hacen drenajes, ¿no? Hacen drenajes. Haces un huequito, una toracostomía y luego haces un drenaje torácico, ¿no? Ese es un primer momento. Y ya si no responde a eso, lo de siempre. Ya sea cavidad torácica, toracotomía, cavidad abdominal, laparotomía exploratoria. ¿Por qué? Porque seguro hay un vaso que está sangrando demasiado que necesitamos suturar para poder calmar todo este problema. Ahora, patologías pulmonares, como lo ves ahí, está el edema pulmonar, la fibrosis, la neumonía, y acá está tu famoso síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? O de distrés respiratorio agudo, en este caso la última fase de COVID-19. ¿Qué pasaba acá? Que la tormenta de citoquinas generaba tal inflamación que generaba esa acumulación difusa en todos tus alveolos de infiltrado. Entonces, si todos tus alveolos están ocupados, vas a tener un efecto Schumann. Aparte, vas a tener un problema en la compresión del pulmón que va a estar ahí todo edematizado, todo infiltrado. Entonces, eso es una insuficiencia respiratoria gravísima. ¿Y cómo lo corregían en COVID-19? Con mecanismos ventilatorios ya muy especializados, ¿no? Y aparte de otras terapias. No domino tanto medicina de urgencias, así que no vamos a ir a eso todavía. Condiciones nerviosas, el síndrome de Guillain-Barré. Recuerda esta patología desmielinizante. Recuerda que el sistema nervioso es importante. Sin sistema nervioso no vamos a contraer músculo. Si tenemos una disminución progresiva cefalocaudal característica del Guillain-Barré por la desmielinización de las vainas de mielina de la neurona, justamente vamos a tener problemas en la conducción nerviosa, no va a haber impulso, vas a tener insuficiencia respiratoria. Luego ahí vemos que puede haber patologías de la vía aérea por obstrucción, vasculatura, émbolos, vasculitis y temas musculoesqueléticos, ¿no? Que ya lo hemos visto prácticamente. Así que acá hay más ejemplos. Y acá hay una que no le hemos visto, que quisiera tocarla, ¿no? Que es el incendio. ¿Qué va a pasar acá? El paciente se encuentra expuesto a grandes cantidades de, sobre todo, monóxido de carbono. Entonces, prácticamente este gas va a entrar tanto al organismo que va a reemplazar a los gases que la hemoglobina transporta, de manera que la hemoglobina va a llevar tanta toxicidad que puede causarte la muerte, pero de manera instantánea. Personas quizás has escuchado que a veces se han dormido al lado de un motor encendido y luego ya nunca más despertaron. Ese motor estaba liberando monóxido de carbono, esa persona intercambió todo el oxígeno por monóxido de carbono y no respiramos con monóxido de carbono, ¿verdad? Entonces ese es un problema. Sistema nervioso, ya lo hemos visto, vía aérea. Acá recuerda también una causa frecuente de insuficiencia respiratoria en el Perú, va a ser pues en este caso tu famosa tuberculosis, ¿no? No olvides eso también. Y acá está, ¿no? Cuando a veces está implicado el alveolo, pues vas a tener problemas de atelectasia. El alveolo colapsa, ese es un ejemplo de que ya no vas a tener oxígeno para pues intercambiar con los capilares. Tienes neumonías, hemorragias, tienes proteinosis, en el intersticio y la pleura cuando aumentan su diámetro, enfermedades intersticiales, edemas, neumonitis, neumotórax. En la circulación pulmonar, cuando tenemos falla cardíaca, es muy característico desarrollar problemas pulmonares también. En la sangre y el corazón, bueno, esto sobre todo insuficiencias respiratorias más crónicas, ¿no? Una insuficiencia respiratoria por anemia es rarísima, ¿no? Intoxicación por CO2, en cambio, sí. Y bueno, las alteraciones metabólicas que ya hemos hablado, por ejemplo, de cetocidosis diabética. Entonces, pasemos a lo bueno, que en este caso es el diagnóstico. Nosotros diagnosticamos insuficiencia respiratoria en base a clínica y a paraclínica, pero sobre todo paraclínica, porque recuerda, necesitamos valores PaO2, PO2, en este caso menor de 60, y PaCO2 mayor o sin problemas a 45 milímetros de mercurio. Pero cuando yo tengo hipoxemia voy a ver trastornos, ya sean agudos del sistema nervioso central o de mi sistema cardiovascular. Tu paciente puede llegar somnoliento, ¿no? Casi dormido, un poco como que tú le hablas y reacciona, pero está por dormirse prácticamente. Disminuye su capacidad intelectual porque ya no llega sangre a su cerebro tampoco. Recuerda que el cerebro te come como el 20% del gasto cardíaco. Ahora, una depresión de los centros medulares, ya le hemos hablado, en este caso con la protuberancia anular, ¿no? Con su centro apnéustico y neumotáxico. Y en este caso también puede haber muerte súbita, porque hay isquemia cerebral, pues, ¿no? ¿Qué va a pasar en el sistema cardiovascular? Vas a hacer taquicardia para compensar la falta de oxígeno, tu presión se va a aumentar también. Cuando ya va avanzando, vas a caer en bradicardia, depresión miocárdica y shock cardiocirculatorio, porque ya no hay oxígeno, se pierde la fuerza para contraer en todos los lugares. Y empieza a manifestarse la cianosis periférica. Recuerda que esta se va a formar a partir de una hemoglobina reducida mayor a 5 gramos por decilitros, o en este caso una PaO2 menor a 40-50 milímetros de mercurio.
La hipercapnia también genera trastornos, ya sea agudos o crónicos en tu sistema. Hipercapnia, recuerda que tiene que ver con CO2. ¿Qué te va a generar el CO2? Pues es como las encefalopatías en pacientes cirróticos por uremia, ¿no? Te va a generar desorientación temporoespacial, somnolencia, cuando ya avanza vas a hacer un obnubilado, esto es que ya tu nivel de conciencia está muy bajo, respondes al llamado fuerte o al dolor. El coma ya pues es la última parte, ¿no? Y la muerte. Aparte, tu sistema nervioso periférico va a ordenar vasoconstricción por la elevada cantidad de CO2 y los efectos locales a veces pueden ser vasodilatación, pero sobre todo esto condiciona mucho el intercambio gaseoso. El paciente suda, se pone preocupado, ansioso, ¿no? Y genera también taquicardia. Ahora, en el caso de una parte crónica, es característico, pues, por ejemplo, el famoso flapping, ¿no? Que ya te condiciona ya alteraciones del sensorio, somnolencias y cefaleas, que es con lo que vive, por ejemplo, el paciente pocoso. Es igual que el paciente renal, ¿no? Recuerda, el paciente renal crónico tiene problemas para gestar el control, en este caso, de la urea, ¿no? Entonces, mira, tú tienes un paciente renal crónico que tiene problemas para gestionar su urea. ¿Qué hacemos en clínica para tratar a un paciente renal crónico? Tratamos de que su función renal no baje tanto, de modo que no pueda controlar esa urea, porque si ya baja demasiado y no controla esa urea, el paciente ya va a necesitar ir a otro tema de tratamiento, ya no clínico, sino quirúrgico. Igual es en el paciente pocoso. Cuidamos su gestión, en este caso del CO2, por eso es que están constantemente dándole broncodilatadores a su vía aérea, están tratándolo con también los anticolinérgicos, están tratando con todos estos medicamentos. Entonces, nosotros para diagnosticar, pues acá como tú ves, gasometría arterial o pulsioximetría. Como te había dicho, hipoxemia arterial cuando baja de 60, bueno, está entre 60 y 80. Cuando ya definimos insuficiencia respiratoria, cuando es menor a 60. Ahora, cuando tenemos hipocapnia, recuerda que los valores del pH de la sangre van de 7,35 a 7,45, ni más ni menos. El bicarbonato se fija un poco de ella y va desde 35 a 45. Así, perdón, el CO2. Así que si tú tienes menos de 35 vas a tener una hipocapnia, más de 45 vas a tener una hipercapnia. Las hipocapnias son características de las hiperventilaciones alveolares o las alcalosis respiratorias. ¿Cuándo esto se presenta? Cuando tienes un paciente ansioso. Llega el paciente ansioso, ¿no? Está respirando pues con toda velocidad. Entonces, ¿qué está haciendo? Está ingresando a las justas de oxígeno y su CO2 lo está eliminando, pero por montones. Entonces, el CO2 baja. Si CO2 baja, tiene que ver con trastorno respiratorio. Y si CO2 está bajo, es alcalosis, ¿no? ¿Qué tienes que hacer al paciente? Pues controlar su sistema nervioso, ¿no? Y ese es un ejemplo de hiperventilación alveolar. Contraria es la hipoventilación alveolar, donde no sacas el CO2, sino que te quedas con él. Te lo repito varias veces porque esto va a ser de lo que más te van a preguntar en realidad. Ahora acá tenemos a los pHs, como habíamos dicho, ¿no? En acidosis respiratoria cuando tengan que ver con CO2 y en alcalosis respiratoria cuando tengan que ver con una caída de este CO2, ¿sí? Pulsioximetría, un valor menor a 90%, equivale a 60 milímetros de mercurio. No discriminamos entre oxihemoglobina y carboxihemoglobina. Recordar que el pulsioxímetro pues es bien variable. Yo aprendí el ciclo pasado que, por ejemplo, seguía a base de la absorción de radiofrecuencias. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene algo en las uñas que modifique esa absorción, modifica el valor que da el pulsioxímetro. Por ejemplo, cuando tienen las uñas pintadas, ¿no? Entonces, esto se puede ver afectado en realidad por varios procesos. Por eso es que el estándar de oro es la gasometría arterial, ¿sí? Y acá, como habíamos dicho, ¿no? La diferencia alveolo arterial me define si el problema es en el pulmón o si es extrapulmonar, ¿sí? Así que acá ya tú diagnosticas a tu paciente con gasometría arterial. Ahora tú necesitas estudiarlo, clasificarlo para empezar a tratarlo. Oye, ¿dónde está el problema? ¿Es pulmonar o es extrapulmonar? Esta diferencia alveolo arterial incluso puedes calcularla, y así tú fueras un neumólogo, quieres ser médico internista, ¿no? Se calcula en la fórmula edad sobre 4 más 4, y luego también para ser más exactos puedes utilizar la variación de la fracción inspiratoria de oxígeno en otras fórmulas, ¿sí? Pruebas de imagen nosotros solemos utilizar, o se suele utilizar, mejor dicho, radiografías de tórax, tomografías computarizadas de tórax en este caso, y hasta ecografías pulmonares, ¿no? Lo más característico son las radiografías, ¿no? Acá tenemos una radiografía, mira, por ejemplo.
¿Y qué tenemos en esta radiografía? Mira, tenemos una opacidad que está diseminada sobre nuestro pulmón derecho, ¿no? Como tú puedes ver acá. Ahora, tiene broncograma aéreo y nos indica todo esto una consolidación en los lóbulos bajos y medios. Quizás por acá un paciente que no se ha vacunado contra estreptococo neumoniae de niño, de adolescente, o un paciente adulto mayor que no tiene su vacuna tampoco contra el neumococo, ¿no? Porque mira, si fueran las consolidaciones apicales, y recuerda ese dato, ¿ah? Te lo van a preguntar, consolidaciones apicales con cavitación, tú vas a pensar directo, ya no la pienses, marca TBC. Ahora, nosotros vemos característicamente estas radiografías, ¿no? Y esta es una consolidación por ocupación del espacio alveolar por, como hemos dicho, pus, sangre o moco. Ahora, podría estar ocupado solo por oxígeno. ¿Qué pasa ahí? Eso es característico, por ejemplo, de las atelectasias, ¿no? Suponte, imagínate que todo está negrito, todo está bonito, ¿sí? Pero en este caso el pulmón izquierdo está, bueno, voy a utilizar un color más claro, está todo pintado de blanco, ¿no? Toda esta parte pintada de blanca. Ahí tú estás teniendo una atelectasia, por ejemplo, ¿no? Ahora, suponte que tienes acá una línea marcada, bien delimitada, bien bonita, ¿no? Y está todo acá pintado de blanco. Ese es un famoso derrame pleural, ¿no? Característico de enfermedades también como la TBC, ¿no? Puede ser por enfermedades como lupus eritematoso sistémico, puede ser también acumulación de sangre en tórax, en el hemotórax, ¿no? Etcétera. Acá nosotros vemos la evolución del paciente. Mira la consolidación, cómo está a los inicios, mira cómo va reduciéndose, ¿no? Perdón, en este caso, cómo va aumentando, mira, ¿no? La consolidación. Acá nosotros vemos las tomografías, ¿no? En este caso, la tomografía, mira, este pulmón está más blanco que negro, ¿no? Justamente tiene que ver con un patrón que está acumulando, en este caso, algo en el intersticio o algo en este caso en el espacio alveolar, ¿no? Ese es un pulmón dañado. Acá también lo vemos, mira, ¿no? Característico, ahí está. Incluso a veces suelen haber casos, ¿no? De tanta severidad de la infección, etcétera, que acá nuestro diafragma, ¿no? Que eso sobre todo se ve en las radiografías, sufre una perforación, de manera que los gases incluso que están acá empiezan a ir acá y esto empieza, por ejemplo, a veces a complicar con infecciones de nuestro, en este caso, aparato respiratorio. Acá hay un derrame pleural en el lado izquierdo, ¿no? Y bueno, luego de ver a tu paciente, ya lo has diagnosticado por AGA, le has tomado su radiografía, entonces ahora ya entras casi al apartado de tratarlo. Y para tratarlo, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a clasificar al paciente, ¿sí? ¿Y cómo utilizamos y qué utilizamos para clasificarlo? Nosotros utilizamos la famosa PAFIO2. Si el paciente tiene una PAFIO2 entre 200 y 300, hablamos de una insuficiencia leve, entre 100 y 200 moderada y menos de 100 severa. Este es criterio, por ejemplo, para nuestro famoso shock, ¿no? Acá nuestro paciente ya necesita que nosotros intervengamos con oxigenoterapia, ¿sí? Ahora, esto es en base a la severidad. ¿Cómo determinamos nosotros que puede haber cronicidad en nuestro paciente? En una ira tipo 1, donde el paciente está hipoxémico, ¿qué crees que va a hacer el cuerpo para restablecer ese equilibrio? Si te falta oxígeno, ¿qué es lo que suele hacer nuestro cuerpo cuando quiere compensar eso? ¿Qué pasa con los pacientes de la sierra y su hemoglobina? A ver, alguien que pueda comentar por el chat. Si están por ahí despiertos todavía. ¿Qué dice? Ya, sube la hemoglobina, ¿no? Exacto, pero ¿por qué exactamente sube la hemoglobina? ¿Qué es lo que hace nuestro cuerpo? Aumenta la cantidad de eritrocitos, ¿no? Por eso es que en un paciente con una ira crónica, ¿tú qué vas a ver? Una policitemia, pues, ¿no? Eso es lo más fijo que tú vas a poder caracterizarlo. Exacto, ¿no? Recordando que la hemoglobina transporta CO2, ¿no? Transporta CO2 y está unida al eritrocito. Entonces, si caen tus eritrocitos, tu hemoglobina, vas a tener problemas de oxigenación, siempre, ¿no? Y en la ira tipo 2, en este caso, como hemos hablado de una acidosis respiratoria, recuerda, acidosis respiratoria, donde tu CO2 sube, para compensar tiene que subir tu bicarbonato, pues, ¿no? Para dar el equilibrio ácido-base. Así que él va a tener una compensación de gases arteriales. Entonces, ya has clasificado a tu paciente, hora de manejarlo. 3 pilares fundamentales para manejar al paciente con ira, chicos. El soporte ventilatorio de oxigenación. Vamos a buscar que el daño pulmonar sea el mínimo
y vamos a controlar pues la causa, ¿sí? Es lo mismo en la enfermedad renal, es lo mismo en la enfermedad hepática, en todo lo que es agudo, soporte, reducción de daño y control de la causa, ¿no? Y acá nosotros tenemos, esto lo saqué de un artículo de Clinical Medicine del Sevier, que nos compartió nuestro doctor hace unos años, ¿no? Y esto es atención prehospitalaria. En lo prehospitalario es como si estuviéramos haciendo el manejo del ATLS, ¿no? El famoso ABC, uy, está con, ¿no? El famoso ABCDE. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a evaluar de manera rápida y dirigida. Ya, tú ves que el paciente está politraumatizado y puedes ver que quizás te manifiesta algún signo de dificultad respiratoria. Tiene tiraje costal, uso de musculatura accesoria, quizás está cianótico, quizás está tratando de respirar pues a lo máximo, ¿no? De manera que pueda llegar oxígeno a sus pulmones. Entonces tú vas a dirigir tu ABCDE. Este paciente tiene un problema respiratorio, quizás necesita que yo le haga una descompresión en tórax, etcétera, ¿no? O al menos para el examen. Supongo que eso lo hacen más que todos los paramédicos o el médico de emergencias, el cirujano, etcétera, ¿no? Si quiere ser esa especialidad, es genial, pues, ¿no? Luego, ¿qué buscamos? Como siempre, mantener vía aérea permeable, ¿no? O sea, esto es importantísimo, porque si no, nuestro paciente puede sufrir, pues, acumulación de gases, como ya hemos dicho. Vamos a monitorear saturación, vamos a monitorear tensión arterial y vamos a monitorear electrocardiograma. Recuerda, vamos a monitorear funciones vitales. Siempre que veas a un paciente en algún problema de examen, de pregunta, etcétera, tienes que ver las funciones vitales. Pues no, el paciente está hipotenso y tiene prurito. No vas a tratar primero el prurito, tienes que tratar la hipotensión, vas a tener que reanimarlo probablemente, o tienes que tratar la causa más la causa inmediata que necesitas ver que especificar un tratamiento, como dice, rápido y dirigido, ¿sí? Administramos oxígeno y cuáles son los objetivos de saturación. Generalmente de 92 a 95% de saturación de oxígeno. Eso es lo que buscamos llegar cuando un paciente tiene una IRA. En el paciente con EPOC es un poco menos. Valoras la conlocación de una sonda nasogástrica, quizás el paciente va a necesitar alimentación por esa vía. Valoras la canalización de una vía periférica, puede que necesite resucitación, entonces vas a necesitar ponerle líquidos, ¿no? Valoras si el paciente requiere soporte ventilatorio, ¿no? Si ya no está pudiendo respirar por sí mismo. Y acá hay como que claves, ¿no? Paciente pocoso siempre va a utilizar ventilación mecánica no invasiva, porque se ha demostrado que tiene mejores resultados. Pero los otros pacientes, al complicarse, sobre todo con una PAFI menor de 100, por lo general van, como dice la literatura, a ventilación mecánica invasiva, ¿sí? Salvo que hayan respondido a los mecanismos anteriores de lo que se conoce como, por ejemplo, ¿no? Cánulas nasales de alto flujo o mascarillas de reservorio. Y pues si estás en tu posta, valoras el traslado a un hospital para controlarlo de manera especializada. En el hospital ya tú vas a tener todo el mejor cuidado que puedas para tu paciente. Administración de oxígeno, monitorización continua. Si es un paciente epocoso, nebulización con betagonistas, canalizas vías con mayor enfoque, canalizas sonda vesical porque necesitas medir la diuresis si no está causando, por ejemplo, ¿no? Si uno tiene un problema de una insuficiencia cardíaca congestiva que le genera edema agudo de pulmón y le genera insuficiencia respiratoria, ahora, no solo le va a generar eso, le va a generar también, por ejemplo, disminución del volumen circulante efectivo. Esto es caída de la volemia, de la sangre, vamos a decir. Por ende, la cantidad de sangre que llegue a su riñón no va a ser la adecuada. ¿Qué le va a poder generar? Una ira de tipo, recuerda, prerrenal, renal, postrenal. Prerrenal, porque va a tener que ver con el volumen. Entonces, necesitas medir su diuresis, por ejemplo. Aseguras permeabilidad de vía aérea, realizas exámenes complementarios. Ya sabes, no olvides tu radiografía, tomografía, ecografía, de no haber ninguna de las dos anteriores. Tu AGA no puede faltar para diagnosticar a tu paciente. El médico especialista ya va a determinar si este necesita o no ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Y por último, tratamos de enfermedad actual. Dirigimos, ¿no? Es una neumonía comunitaria, es una NAC adquirida en la comunidad. Característico, pues vamos a dar betalactámicos, ¿no? Tomoxicilina más ácido clavulámico, si es... Y acá recuerda, quizás haya oportunidad de hablar de neumonía, tienes a tu CURP 65, ¿no? Vas a ver si el paciente está confundido, vas a ver la urea del paciente, vas a ver su rango de respiración, ¿no? Y vas a ver el tema de su edad que sea mayor a 65 años. Si tiene un puntaje de 1, pues manejo ambulatorio, ¿no? Y lo manejamos con una amoxicilina más ácido clavulámico.
Si tiene un puntaje de 2, ya requiere hospitalización. Entonces vamos a cambiar a una ceftriaxona más un macrólido que puede ser una eritromicina, por ejemplo. Ahora, si tiene ya tiene 3 puntos, ¿no? En adelante hasta 4, en este caso, ¿qué va a pasar? Nuestro paciente ya va a necesitar ir a UCI porque necesita mayores cuidados. Y eso lo vemos en neumonía. Entonces, eso es una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Qué pasaría en una neumonía intrahospitalaria? Recuerda, si es catéteres, ¿quién va a estar presente ahí? Tu Staphylococcus aureus, ¿no? Clásico. Entonces, ahora, eso es en el caso de infección por catéteres. Recuerdas al paciente epocoso y recuerdas la nemotecnia, ese hombre, ¿verdad? SHM, si se reagudiza, puede ser por Streptococcus, Haemophilus o Moraxella catarrhalis. Entonces, tu antibiótico-terapia la vas a tener que dirigir. Ahora, suponte que tu paciente es asmático, tiene crisis asmática. ¿Cuál es la clínica característica de un paciente con crisis asmática? Las famosas sibilancias, pero como tiene crisis, estas sibilancias van a estar difusas. Alteración de su saturación, antecedente de asma diagnosticado. Ya lo tratan en casa con SABA, por ejemplo, para controlar esa crisis que tiene, pero no responde. ¿Qué vas a necesitar? Ya entrar al tema de la oxigenoterapia. Vas a necesitar nebulizar, por ejemplo, los beta adrenérgicos para broncodilatar a este paciente que está teniendo una crisis asmática porque podría morir por eso. Crisis aguda de POC, que ya hemos hablado, la famosa tuberculosis. Vas a utilizar tus esquemas en un manejo ambulatorio, isoniazida, rifampicina, piracinamida, etombutol. Pero ¿qué pasará si tiene una insuficiencia respiratoria? Vas a tener que manejar al paciente con oxigenoterapia en primer lugar. Si tiene un derrame pleural, vas a necesitar descomprimir ese pulmón que está aplastado por ese líquido que está en el espacio pleural, ¿cierto? Si tienes una tuberculosis miliar donde ya está disperso por todas partes, entonces el tratamiento va a ser distinto, quizás necesite o sí va a tener que ir a UCI ese paciente, ¿no? Y el derrame pleural que ya hemos hablado. Incluso acá, cuando se estudia derrame pleural o enfermedades de la pleura, ¿no? Se hacen mediciones del famoso ADA para ver cuál podría ser el patógeno que está ahí molestándonos. Y acá está la oxigenoterapia. ¿Cuál es la meta? Saturación mayor a 90%. ¿Por qué? Porque podemos tener problemas de hipoxia tisular, ¿sí? Vamos a continuar acá nada más a los sistemas ya. Hay sistemas, chicos, de bajo flujo y sistemas de alto flujo. ¿Cómo los vamos a diferenciar? El alto flujo es, perdón, el bajo flujo es, y esta es la palabra, inexacto. En cambio, el alto flujo es exacto. ¿Qué te quiero decir con esto? El sistema de bajo flujo simplemente te administra oxígeno a tal velocidad, tantos litros por minuto, pero tú aparte te ayudas del aire ambiente. O sea, aparte de lo que te están colocando, el ambiente te está ayudando. Ese sistema de bajo flujo. ¿Por qué? Porque tiene una calibración, una tecnificación inexacta. En cambio, el alto flujo, pues no, te colocan bien esa mascarilla, tiene reservorio, calculan exactamente la cantidad de oxígeno que tú necesitas y eso te administran. Eso es característico utilizarlo, por ejemplo, en el paciente con EPOC, ¿no? Ahí está, sistemas de bajo flujo no van a pasar de los 30 litros por minuto, sistemas de alto flujo, también como el nombre lo dice, es un flujo respiratorio elevado, van a ir a más de 30 litros por minuto. ¿Quiénes son de bajo flujo? Y acá te van a preguntar las gafas nasales, las máscaras simple de oxígeno, la mascarilla de reservorio. ¿Cómo sacas tú la FiO2 que el paciente está teniendo? 20 más los litros por minuto, en este caso multiplicado por 4. Sistemas de alto flujo, en este caso ya son sistemas que te van a controlar la cantidad de oxígeno que te va a ingresar. Lo último lo último en terapia de alto flujo es la cánula nasal de alto flujo, pero luego tienes tu ventilación mecánica no invasiva y en este caso la mascarilla de efecto Venturi, ¿sí? Acá está donde vas a tener que considerarlo para cada paciente, ¿no? Como ya hemos hablado, sobre todo en el paciente pocoso, que es el que más preguntan, vamos a utilizar mecánica no invasiva. Así que recuerden eso. Ahora, ¿tenemos más condiciones para sistemas de alto flujo? Sí, tenemos de intubación orotraqueal, ¿no? Lo vamos a hacer en pacientes que ya no pueden controlar su vía aérea o con los cuales necesitamos intervenir por su vía aérea de manera que se mantengan respirando. Esto es muy característico en los preoperatorios y a veces en los postoperatorios cuando el paciente se complica, ¿no? Y esto de acá, el ECMO, es lo último de lo último ya. Como dice su nombre, es la oxigenación de tu membrana de manera extracorpórea. Acá una máquina fuera de ti va a estar recibiendo tu sangre, ¿para qué? Para oxigenarla y luego volverla a tu cuerpo. Este ECMO, por ejemplo, si nosotros lo aplicábamos en todos los pacientes con síndrome de estrés
respiratorio agudo por COVID-19 cubría este problema de los pacientes y quizás muchos no hubieran muerto, pero el problema es que ECMOs hay pocos, creo que solo en Lima hay estas máquinas y esto sí es ya la última fase, ¿no? Entonces, para que tú mandes a un paciente ECMO incluso tienes que valorarlo, ¿no? Tienes que valorarlo, ¿sí? Entonces, ya por último, entonces, has diagnosticado a tu paciente, lo has clasificado, lo has manejado, ahora necesitas ver si está evolucionando correctamente, ¿cierto? Para poder continuar con la terapia, modificarla, ya sea tu antibiótico terapia, tu sistema de oxigenación, etcétera, ¿no? ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues vas a evaluar gasometría, tu AGA vas a tener que estar sacando ahí cada ciertas horas. Si vas a tener pulso oxímetro a la mano, igual vas a estar ahí vigilando. Y por último, no puede faltar la evolución clínica, pues, ¿no? Si tú ves que ya los signos de dificultad respiratoria están desapareciendo, pues estás controlando tu insuficiencia respiratoria. Y tu estado de conciencia también pues lo valoras en la clínica, ¿no? Si el paciente es hipercápnico, tienes que ver que ese estado de conciencia mejore, ¿no? Que esa encefalopatía por acumulación de CO2 mejore, ¿sí? Y aquí en el pH, recuerda, una vez, recuerda, la compensación de gases es así, ¿no? CO2, bicarbonato. Entonces, cuando yo tengo ya tanto el CO2 como el bicarbonato elevado, eso indica una compensación, pero es una compensación parcial. Si yo no tengo todavía el pH modificado. Por ejemplo, tengo los gases modificados, pero mi pH todavía no está en rangos normales, es una compensación parcial. Ahora, si yo tuviera ya ambos gases controlados y mi pH ya en rangos normales, ahora sí tengo una compensación total en mi paciente. ¿Esto para qué me sirve? Pues como te dije, en el paciente con cetoacidosis diabética, una vez que le controlas la insuficiencia respiratoria por la acidosis metabólica que está teniendo, ¿qué vas a tener que posteriormente hacer? Vas a tener a la par en realidad que evaluar los otros trastornos que pueda estar teniendo, la hipocalemia o la hipercalemia, los trastornos con otros electrolitos u otras cosas que pueda tener, incluso quizás está teniendo una lesión renal. Entonces, todo eso vas a tener que ir observándolo. ¿Sí, chicos? Entonces, con esto hemos terminado. Les dejo esta frase, ¿no? De una doctora endocrinóloga de... Vive actualmente, vive. Ella es endocrinóloga por los Estados Unidos, ¿no? Ahí estudió ella, pertenece a la sociedad de un colegio americano. Y dice lo siguiente, ¿no? Si tengo una oportunidad de salvar una vida, pues me sentiré agradecido. Pero es para no ser orgullosos, ¿no? Algo que prima mucho en el ambiente de la medicina humana es el orgullo, ¿no? Entonces yo creo que ese es un gran problema, la verdad. Entonces, si tengo la oportunidad de salvar una vida, mi sentir debe ser de agradecimiento. Pero es también posible que esté en mi mano ya no salvar una vida, sino asistirla a una que termina. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo enfrentarme a esta enorme responsabilidad con gran humildad, conciencia de mi propia fragilidad como ser humano y seguir tratando bien al paciente, que él no tiene la culpa por estar en el cuadro en el que está. No, no es fácil lidiar con un diagnóstico, chicos. Tú dirás, pero ¿y por qué no se cuida? Cuando uno tiene que lidiar con el diagnóstico de manera psicológica es muy distinto a cuando tú ves el diagnóstico en otra persona. Entonces, encima de todo, no debo jugar a ser Dios sobre esa vida porque yo no sé qué es lo mejor, debo tratar de hacer lo mejor posible que esté a mi alcance. ¿Sí, chicos? Y con eso, pues, hemos terminado la ponencia. Si tuvieran preguntas, dudas, quejas, pueden levantarse, mencionar algún tip, algún librito que quieran leer. Los invito a seguirme en Critical Medicine. Ahí, como les he pasado, no lo he compartido. Estamos por Instagram. A mí me encanta la medicina basada en evidencia, así que estoy compartiendo las revisiones narrativas últimas en todos los temas, ¿ah? Ya sea neumonía, asma, EPOC, clínicas, de neumo, de gastro, de cardio. Cardio es buenazo, seguro alguna vez va a haber una oportunidad para hablar de fibrilación auricular, síndrome coronario, etcétera. Así que síganla, pronto espero estar haciendo también así muchas clases, muchos repasos, porque cosas sencillas, chicos. Eh, Uno aprende, hay varias estrategias de aprendizaje. Una de ellas, por ejemplo, es el Active Recall, ¿no? Pero no hay nada, chicos, como enseñar a otras personas, ¿no? Eso muestra cuánto tienes tú de dominio, cuánto sabes explicar las cosas. Entonces me agrada enseñarles, así que mientras les comparto, pues vamos viendo así algunas cositas.
Les prometí preguntitas del ENAM, pero creo que ya estamos con el tiempo y también la verdad que ya no me alcancé. Miren, por ejemplo, acá estamos con el ENAM del 2023 que he estado resolviéndolo por acá. Acá hay algunas preguntitas de examen que quizás no van directamente a esto que es la insuficiencia respiratoria, porque todavía estaba encontrando, pero miren, por ejemplo, se relacionan, ¿sí? Miren, síganme, por ejemplo, en esta pregunta. Varón de 76 años que trabajó con asbesto por 30 años, insuficiencia respiratoria crónica, asbestosis, neumopatía intersticial. ¿Qué presenta? Miren, chicos, clínica respiratoria, disnea progresiva. ¿Cómo está su presión arterial? Está volando. Entonces, el paciente está en un cuadro agudizado probablemente. Es de 76 años y con frecuencia de 70 me preocupa un poco. Respirando 30 veces por minuto, lo normal es de 12 a 20 y en un joven, ¿no? Su temperatura ligeramente elevada. Radiografía de tórax, ¿qué ven? Miren, un engrosamiento pleural, ¿no? Es crónico, es inflamatorio. Puede haber ahí una neumopatía intersticial. Aparte, ven opacidades reticulares lineales en aspecto de panal de abeja. Esta es una pregunta clásica que les van a hacer en su rotación de neumo, ¿no? Los famosos patrones. Panal de abeja es neumopatía intersticial, clásicamente fibrosis, pero si no es fibrosis, alguna otra intersticial debe ser. Si llevas neumo, memorízatelas, porque ahí sí te van a preguntar una por una. Entonces, acá, sin embargo, me hablan de una biopsia, ¿no? Lo característico de encontrar en un paciente con asbestosis es los cuerpos ferruginosos. Esto es, son fibras de asbesto con material ferroso, ¿no? Y ahí los vamos encontrando. A ver si por acá encontramos otras situaciones donde es característico que un paciente sufra insuficiencia respiratoria es cuando tiene, por ejemplo, alergias, ¿no? En este caso, la reacción inflamatoria es tanta que se dematiza nuestra laringe, se obstruye, y recuerda, obstrucción de vía aérea, no pasa oxígeno. Necesito sacar al paciente de esa obstrucción de la vía aérea. ¿Qué aplican, por ejemplo? Aplican la famosa adrenalina para generar toda esta descompresión del sistema, ¿no? Miren, acá yo me equivoqué, por ejemplo, en esta pregunta, ¿no? Varón de 48 años que tiene insuficiencia renal en terapia dialítica por catéter central. Recuerden esa, ¿no? Catéter central, Staphylococcus aureus, quizás, ¿no? Posoperatorio de 6 días con colecistectomía. ¿Pero qué presenta? Fiebre y me tiene un infiltrado alveolar en base derecha y leucocitosis con desviación izquierda. Con su PCR elevada. ¿Qué me indica esto, chicos? Me indica proceso inflamatorio infeccioso. Les dije, neumonía adquirida en el hospital, estafilococos aureus. Yo había marcado hemófilos influenzae. Esta, recuérdalo, es para el paciente epocoso, ¿no? Y así tú puedes ir desarrollando más preguntas. A ver si por acá encontramos otra más. Bueno, acá neumonías neonatales no vamos a tocar porque ya es, a veces ahí en ellos es muy diferente que se pueda presentar la clínica, no no es tanto como en nosotros. Eh, a ver si por acá encontramos una más. Mira, bueno, mm, acá hay un caso en la pregunta 33, mira, de NAN 2023, 35 años de un joven de 35 años. Estaba en una discoteca y es traído a emergencias por alteración de qué? De la conciencia, chicos. Y que tiene una presión de 160, o sea, está estable, gracias a Dios, no hay tanto que hacer acá. Frecuencia cardíaca 62, pero su respiratoria en 16. Tiene disartia, atraxia y en este caso hipotonía, ¿no? Se le administra el famoso flumacenilo. ¿Y por qué? Porque le han dado su diazepam, pues no, lo han querido dopar. ¿Para qué? Para robarlo. Y con esto le han podido generar una alteración de la conciencia. En este caso, le podían causar una insuficiencia respiratoria y luego la muerte. ¿Cómo lo, entonces, ¿qué nosotros, si le han indicado si le han, perdón, si le han administrado flumacenilo es porque lo han intoxicado con benzodiazepinas. Y así, chicos, ¿no? Se pueden encontrar diversos tipos de preguntas que nosotros podemos ir resolviendo de insuficiencia respiratoria, recordando su... Miren, acá también, ¿no? No, este es de... En este caso, este es de meningitis. Meningitis es esa. Ojalá por acá no haya otrita para seguir viendo y rayándonos, pues, para estar acá top con ustedes, muchachos. A veces hay preguntas y bien bonitas de tuberculosis, como que para que marques nomás y directito, ¿eh? Directito. Pero no, pero miren, acá por ejemplo uno de esos casos raros, ¿no? Paciente en este caso de 4 años en estudio por escoliosis. ¿Recuerdas que las deformaciones de tórax te podían causar alteraciones respiratorias? En este caso hay un ángulo que se mide, ¿no? Que es el ángulo de Cobb
y en este caso en escoliosis, y bueno, nos habla del grado de severidad, pero estas patologías, por ejemplo, también te llevan a desarrollar insuficiencias respiratorias. Continuamos, vitamina K, trichofichon donsurans, yardiasis. Acá hay un paciente que necesita una toracotomía inmediata, mira. 32 años, emergencia, sufre herida por PAF, ¿en dónde? En tórax. ¿Qué podrás tener acá? Acumulación de sangre en tórax. Vas a necesitar descomprimirlo. ¿Por qué? Porque este es un paciente que probablemente va a desarrollar un cuadro agudo de insuficiencia respiratoria, shock cardiogénico, shock hipovolémico también por la sangre que está perdiendo, ¿no? Continuamos. Y bueno, creo que, mira acá, esta de acá es característica de la tromboembolia. Recuerdan que estábamos hablando de que cuando hay un efecto espacio muerto, porque una arteria o una vena está obstruida por un coágulo, nosotros desarrollamos insuficiencia respiratoria. Necesitamos destruir ese coágulo. Si el paciente está con tensión normal, anticoagulación, pero si está ya en hipotensión, destruimos con fibrinólisis. 60 años, y mira lo que te dije, ¿no? Antecedente de cáncer de cualquier cáncer, específicamente acá el de mama es bien frecuente. Presenta luego de un viaje de 12 horas que dolor en el tórax de tipo encada de inicio súbito y mira su presión 80-60. Frecuencia cardíaca sufriendo el corazón para llevar la sangre 110 y 28 respiraciones por minuto. Su saturación, ¿cuánto está? 85. Esta mujer ya está haciendo una insuficiencia respiratoria por tromboembolia pulmonar con una FiO2 de 21%. ¿Cuál es el estudio a realizar para confirmar diagnóstico? Recuerda que en el caso de tromboembolia siempre utilizas tu dímero D. Entonces, no para diagnosticarlo, pero si te dijeran que está presentando una insuficiencia respiratoria por tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Ahí está. A ver. Bueno, eso es gastro, punción lumbar, hipertensión, antibiótico terapia cesárea. Bueno, y así podemos ver más preguntas, chicos. Bueno, espero les haya podido servir más o menos ver la aplicación de este tema, que es en realidad importante para, pues, sus estudios en generales, ¿no? Y espero haya otra oportunidad para seguir compartiendo con cada uno de ustedes, chicos. Conmigo, pues, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Michelle, y también muchas gracias a todas las personas que han estado participando mediante el chat. También hemos enviado por el chat los links de los patrocinadores, en el caso de las personas que están entregando cierto material Ah, para sí. compartirles a ustedes, como es DaWi la Academia y Study MedPoint. También hemos compartido la parte de Critical Medicine, que es de Michelle. Espero que también lo sigan. Y también el link de la CPA, ¿no? Que es la asociación que se está encargando de realizar estas ponencias. A su vez, hemos enviado por el chat también un post-test, por si es que quieren ir evaluando cómo va su desempeño. Ahí está en el chat. Muchas gracias a todos por participar. También gracias a ti, Michelle, por darte un espacio para dar esta ponencia. Gracias, chicos, a ustedes también por la oportunidad. Gracias, hasta una próxima vez.